Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Masyahu veremos el tema, la verdad del divorcio. Comencemos leyendo el siguiente verso. Devarim 24 del 1 al 2 nos dice: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Primeramente quisiera hacerles saber que el capítulo tiene unas divisiones muy interesantes. Tiene en sí 3 divisiones. La primera, los excluidos del pueblo. La segunda, instrucciones sanitarias. Y la tercera, instrucciones humanitarias. En las instrucciones humanitarias aparece la doctrina del divorcio. Resulta que en estas instrucciones humanitarias se presentó un problema en el pueblo de Yasharel. Le presionaron a Moshe diciendo: yo no puedo seguir viviendo con mi mujer. ¿Por qué no quieres vivir? Es que yo llegué a la casa y la encontré con otro hombre. O ella dijo: yo encontré a mi marido ayuntándose con un animal y yo no estoy en condiciones de soportar esa condición. Desde ese momento en casa no vivimos en Shalom. Mátame o yo te mataré. Ella no me respeta, yo no la respeto. Nos hemos dado y no consejos y no la aguanto más. Usted verá, pero yo no puedo seguir así. Es decir, el divorcio en el pueblo de Yasharel surgió como resultado de una causa, que era hallar algo indecente en ella o en él, algo indecente. Entonces Moshe, ante esa problemática, tiene que dar una solución. Un líder tiene que dar solución. En el mundo los presidentes sacan una ley para dar solución a un problema, pero esa solución muchas veces es peor que la enfermedad. Pero al final tratan de buscar una solución. No es distinto la situación aquí. Moshe tiene que encontrar una solución porque es un pueblo, es una multitud y se van a presentar muchas dificultades. Por ende, hay que reglamentar, hay que buscar una salida a este problema. Entonces Moshe dice: ante la exigencia de ustedes, la única salida es que, cuando se presente algo indecente, algo inmoral, algo que no se ajusta al orden natural, pues la persona puede darle carta de divorcio, y entonces ella podrá ir y casarse sin ningún problema. Y el que emitió la carta de divorcio igual, porque no va a estar obligado a estar solo en semejante situación. Esa es la solución que Moshe le da al problema que se presentó en la familia. Tiempo después viene Yahshua, y entonces cuando Yahshua viene, la sociedad había evolucionado de manera negativa, como hoy sucede con el mundo. Entonces, para el tiempo de Yahshua, la sociedad había vivido 1500 años bajo la Torá. Entonces el problema va a ser, ¿qué cosa? Mayor. Porque a los problemas que hoy se les busca solución, mañana la camisa ya no sirve. Hay que hacerle una camisa más grande, porque el muerto ha crecido. Entonces hay que encontrar una solución. Vienen a Yahshua los fariseos y le dicen lo siguiente. Matías 19:1. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mira lo que le dicen. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué les parece? ¿Hasta dónde había llegado el problema? ¿Era el mismo problema que tenía Moshe? No. Aquí la sociedad ya se ha degenerado, se ha corrompido el pensar acerca de la unidad del matrimonio, a tal estado que ellos dicen: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
yo me acosté con mi mujer anoche y olía a nardo, pero esta mañana sentí un olor diferente, como cebolla picada. ¿Me puedo divorciar por eso? Anoche ella se acostó y estaba muy peinadita, pero hoy amaneció como el gadareno. Adón, ¿me puedo divorciar por eso? Le están diciendo por cualquier causa. Ayer era delgadita y hoy es Coca-Cola de 3 litros. Ayer tenía la piel limpia y hoy tiene estrías. ¿Me puedo divorciar de ella? Entonces Yahshua les responde en el verso 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Yahshua no dijo de inmediato: venga, pues sí, Moshe permitió y yo no tengo ningún problema. No. Yahshua los lleva otra vez al principio, porque el problema de los seres humanos es que olvidamos el principio. Eso es lo que nos pasa, y eso se aplica en todos los aspectos. Yahweh le dijo a Yasharel: recuerda la cantera de donde fuiste cortado. Se les había olvidado el principio. Eliau, para ofrecer el sacrificio, volvió a juntar las piedras y le colocó el nombre de los hijos de Yasharel, para que ellos volvieran ¿a qué? Al principio. Abraham, cuando fue a Egipto, regresó al lugar donde estaba primero. Entonces, cuando nos olvidamos del principio, ahí cometemos cosas que no convienen. A estos fariseos se les había olvidado la razón del matrimonio, y por eso Yahshua les añade lo siguiente, verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Eso quiere decir, no puede ser que siendo una sola carne, ahora lo quieran partir. Y eso es lo que sucede cuando una pareja se divorcia. El niño mulatito para ti, el blanquito para mí, el enfermito para ti, el aliviado para mí. No digo más. Parte los hijos, tú verás, o si quieres llévatelos, tú verás. Lo que sí me importa es que la mitad de la casa sea para mí, porque la gente está interesado más en la casa que en la familia. Eso es el mundo. ¿No te parece grave? Muy triste. Entonces Yahshua les está diciendo: vengan, si son un solo cuerpo, ¿cómo es que lo van a partir? Un cuerpo, una sola carne. ¿Cómo lo van a partir? ¿Cuánto daño se van a hacer? Hay un ejemplo interesante acerca del juicio que hace Salomón. Las dos mujeres que peleaban por un niño, y Salomón dijo: traigan una espada y lo vamos a partir a la mitad. Tú te llevas la mitad y tú la otra mitad, y se acabó el problema. Ese problema era complicado, causaría muchísimo dolor. Entonces Yahshua les dice: lo que Yahweh juntó, no lo separa el hombre. Algunos podrían decir: el juez sí me puede separar. Eso no es escritural. Usted no tiene por qué ir ante un abogado. Usted no tiene por qué ir ante un juez para que declare disuelto su matrimonio. Eso no puede ser así. La escritura dice: lo que Yahweh juntó, no lo separa el hombre. El juez jamás puede disolver un matrimonio. La disolución ocurre cuando un cónyuge comete una infracción, comete adulterio. Pero en la época de Yahshua, los hombres querían dar carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa.
Entonces viene el problema del divorcio. Cuando Yeshua les explica a los fariseos que lo que Yahweh une, no lo separa el hombre. Entonces viene la reacción de ellos en el verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué? Y Yeshua les dice, por la dureza de vuestro corazón, Moshe permitió dar carta de divorcio, pero al principio no fue así. Los lleva otra vez al principio. ¿Qué es lo que estaba diciendo Yeshua? Por muy grave que sea el problema en el matrimonio, tiene solución. Si existe una cosita llamada perdón. Existe parejas que han tenido serios problemas, pero ellos enterraron ese pasado y arrancaron de cero, y ahí permanece el matrimonio. Esa es la finalidad que Yeshua busca, que las parejas no se separen. Pero ante la presión de los fariseos, Yeshua les dice, vengan sopilotes, como ustedes no son capaces de perdonar a su mujer, ni ellas son capaces de perdonarles a ustedes, porque son duros de corazón. Entonces existe solamente una excepción. ¿Para qué? Para que se puedan divorciar. ¿Cuál es? La fornicación. Si es un matrimonio y ella se va con otro o él se va con otra, a eso no se le llama fornicación. ¿Cómo se le llama? Adulterio. Entonces, ¿por qué Yeshua habló de la palabra fornicación? Bueno, porque la palabra fornicación engloba a todo. Saulo lo menciona en 1 Corintios 7:1. Él dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero a causa de las que fornicaciones está en plural, fornicaciones, porque la palabra fornicación ahí viene de la raíz griega porneu, que equivale a todas las transgresiones sexuales que un hombre o mujer pueda cometer. Entonces, dentro de la fornicación está el adulterio, la zoofilia, la pedofilia, el sexo con muertos, el sexo con plantas, el sexo con alimentos. Ahí también se encuentran los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, la masturbación, etc. Todas esas prácticas son fornicación. Hay más de 120 prácticas sexuales que están en contra del matrimonio, porque se practican fuera de esa esfera. Entonces Yeshua dice, cuando se presente un problema de esa lista de fornicación que mencionamos y la persona no está en condiciones de perdonar y el otro no está en condiciones de arrepentirse, pues no se puede obligar a una persona afectada a soportar semejante problema. Así que Moshe tuvo el problema y buscó la salida. Cuando viene Yeshua, se le presenta el problema y da la salida. Cuando la asamblea es pequeña, casi no hay ese problema, pero cuando la asamblea comienza a crecer, aparece el problema. Entonces la asamblea, ¿qué tiene que hacer? Buscar una salida. Le pongo un ejemplo. Supongamos que usted tiene 30 años y se casa con una mujer pensando que su hogar va a funcionar a las 1000 maravillas, pero sucede que después de 2 años encuentra a su mujer apareándose con un animal. ¿Usted qué hace? ¿Lo aplaude o lo desagrada? ¿Querrá seguir viviendo con ella? No lo creo. Otro caso. Usted viene a su casa y encuentra a su mujer acostado con otro varón. ¿Usted querrá seguir viviendo con ella? Definitivamente que no, dirán muchos. Entonces, le condenamos a usted a que siga soltero toda la vida, expuesto a cualquier cantidad de tentaciones.
Cuando la Escritura dice que existe una salida, ubíquese en el lugar del afectado, pónganse en sus zapatos, porque la gente generalmente juzga y habla según la condición en que está. El que tiene hambre habla de deseos de comer, el que tiene frío habla de deseos de abrigo, ¿cierto? Pues muchos de los hermanos que condenan a los que se divorcian lo hacen porque no tienen el problema, no lo tienen. Si me preguntas a mí, que no tengo esposa, en mi condición te diré, yo no estoy de acuerdo con el divorcio. Eso es mi opinión nada más, pero yo no enseño mi opinión, sino lo que dice la Escritura. Entonces, si le preguntas a un soltero o a una persona que tiene un matrimonio estable, ellos te van a decir, estoy en contra del divorcio. Pero preguntemos eso a uno que tiene 25 años de casado y su cónyuge le falló y la persona le ha perdonado 2 o 3 veces y sigue en la misma. A ver qué dice. Obviamente quiere el divorcio y la persona afectada puede rehacer su vida, pero algunos podrían decir, no, el divorcio es malo, eso es transgresión. Yo entiendo que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Efectivamente, así es, cuando el hogar funciona bien, pero cuando hay alguien que los separa por infidelidad, ¿qué? Caballeros, tiene que divorciarse. Entonces Moshe tuvo el problema. A Yeshua se le presentó y él dio una salida. A la asamblea se ha presentado el problema y tenemos que dar una salida. Y aquí quiero dejar claro algo. La asamblea no divorcia. La asamblea simplemente lo que hace es emitir un concepto acerca de quién es el culpable y quién es el inocente. Y la persona inocente, supongamos que es un varón, ese varón podrá unirse a otra mujer con la única restricción de que no podrá ser un proclamador nunca. El requisito primordial de un proclamador es tener una sola mujer o estar soltero como Saulo. Eso lo menciona Saulo en la carta a Timoteo. Entonces, la persona que se casa por segunda vez no puede convertirse en un proclamador. Puede apoyar al ministerio de otras formas, pero ser proclamador o sakenim no puede. Si lo hace, está en contra de la Escritura. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué va a pasar con la persona que cometió el adulterio y por esa causa vino el divorcio? ¿Esa persona ya está condenada para siempre? La mayoría diría, está frito y ya no tiene salvación, pero algunos podrían decir, ¿y si esa persona se salva? Bueno, desde el punto de vista de la mayoría, el ladrón que colgaron en la estaca, tal vez no lo hubiéramos salvado, ¿cierto? ¿Cuántos lo hubieran salvado a ese ladrón que está colgado pagando lo que merece sus hechos? Seguro que ninguno lo salvaría. La mayoría diría, se la merecía. Pero Yeshua no fue así. El ladrón le dijo, Adón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Yeshua? Amigo, usted ha sido tan embarrado. La comunidad sabe que usted es ladrón. Voy a consultar al Padre. Si él acepta, entonces te salvo. Yeshua no dijo eso. Él le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces esa persona que cayó en adulterio se buscó otra pareja y ahora está en la asamblea. Usted lo señala, pero la salvación de ese hombre o mujer solo Yahweh lo determina, dependiendo de la humildad con que esa persona asuma su posición. Puede ser que usted no quiera, porque a veces las personas somos como el hijo mayor.
que cuando el padre recibió al hijo pródigo, en vez de alegrarse, ¿qué hizo? Se enojó. No seas como el hijo mayor, amigo. Ten un corazón noble. Somos creyentes y no puede ser que cuando nuestro hermano es herido por el diablo, nosotros queramos acabarlo de matar. No seamos así, sino al contrario. Hay que decirle, tranquilo, pase lo que pase, avancemos. En Yeshua hay triunfo. Ahora viene la otra pregunta. ¿A cuánto tiempo después que se emita la carta de divorcio, la persona afectada puede volver a casarse? Según Esdras 10, del 16 al 17, se demoraron 3 meses enteros en determinar quiénes habían tomado mujeres extranjeras, y todos conocen la historia. Todas esas mujeres extranjeras fueron despedidas con carta de divorcio. Por tanto, se deduce que la formulación de la carta de divorcio duró 3 meses o 90 días para todo el pueblo. Hoy en día usted puede formular una carta de divorcio en un solo día, pero usted no puede buscar otra pareja al día siguiente. Eso sería una falta de respeto a Yahweh, porque aún una viuda tenía que esperar 30 días para llorar a su antiguo marido y después recién podía casarse con otro. Eso es en caso de viudez. Tenías que esperar como mínimo 30 días para buscar otra pareja. Pero en caso de divorcio, tienes que esperar como mínimo 3 meses o 90 días para recién buscar tu nueva pareja. Es decir, si hoy le entregas la carta de divorcio a tu cónyuge, tienes que esperar como mínimo 90 días o 3 meses para recién buscar tu nueva pareja. Pero ojo, la carta de divorcio solo se entrega en caso de fornicación. Si solamente han peleado o discutido, no puedes divorciarte de tu cónyuge. El divorcio procede solo en caso de infidelidad. Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué va a suceder con la otra persona que cometió adulterio y produjo la ruptura del matrimonio? Bueno, esa persona no podrá casarse otra vez. Si decide casarse, esa ya es su decisión y Yahweh tratará con esa persona. Si esa persona viene a la asamblea, puede venir, las puertas siempre están abiertas, pero la pregunta, ¿será salva esa persona que cometió adulterio y se volvió a casar sabiendo que era prohibido? Eso es lo que le compete solo a Yahweh. Eso sería como preguntar, ¿Salomón fue salvo o no fue salvo? Eso solo Yahweh lo decide en su completa soberanía. Aquí el hombre no tiene nada que opinar. El Tanaj habla de un rey que tenía la sentencia de muerte. Ve y dile a Hizquía que arregle su casa, porque va a morir, no vivirá. No lo dice cualquiera, lo dice el propio Yahweh de los ejércitos. Entonces Ishaya llega y le dice, Hizquía, te traigo una noticia, lo siento mucho, ordena toda tu casa porque usted se va a morir, no va a vivir. Cuando él escucha ese mensaje, volvió el rostro contra la pared y comenzó a llorar y a hacer plegaria ante Yahweh. Y si hay algo que caracteriza a Yahweh, es la sensibilidad. Él no es duro de corazón como nosotros, él es sensible. Viéndolo clamar y llorar, se conmovió el corazón de Yahweh, y no había salido Ishaya del patio. Cuando Yahweh le dice a Ishaya, regresa a donde Hizquía y dile que he escuchado su clamor y su llanto, y he decidido añadirle 15 años más de vida. Ese es el Elohim que nosotros tenemos.
Con todo esto lo que buscamos es que nosotros maduremos como creyentes, que dejemos de juzgar a los demás, que nos preocupemos por nuestra propia salvación, que en vez de juzgar y condenar, busquemos que la gente sea salva, en vez de decir que cometió, que se condenó. Más bien vengamos a los pies de Yeshua y digamos: Adón, a mi hermano lo ha herido el diablo, pero tú fuiste levantado entre la tierra y el cielo, para que todo el que mire en ti y crea sea salvo. Por favor, escucha la tefilá de esta persona arrepentida. Mira su situación, no le tengas en cuenta sus transgresiones. Si tan solo la asamblea madura a ese nivel y dejamos de mordernos los unos a los otros, y más bien jalamos todos para un mismo lado, aprendiendo a depender de las compasiones de Yahweh, entonces lo que va a suceder es: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira y grande en compasión y verdad. Vamos a continuar con la enseñanza. Este tema del divorcio y volverse a unir a otro no es nuevo para la humanidad. Es bastante conflictivo, no solo para la sociedad, sino también para la asamblea. ¿Por qué razón? Porque dentro de la asamblea también existe este tipo de situaciones complejas, así que es necesario estudiar este tema con lupa. Todo lo relacionado al tema que estamos tratando se desprende de las palabras de Yeshua que dice, Matías 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué significa esta palabra? Lo que Elohim juntó, no lo separe el hombre. Es porque el hombre no lo puede separar, pero si se separan, ¿qué está sucediendo? ¿Acaso Yahweh no los juntó? ¿O el mismo que los juntó los separó? Esa pregunta vamos a desarrollarlo en el transcurso de la enseñanza. Sigamos examinando las palabras de Yeshua. Él añade en el verso 9 lo siguiente: y yo os digo que cualquiera que repudia o se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la divorciada adultera. Las cosas se pusieron de otro color con esto. Existe 3 escenarios. En el principio eran una sola carne, y nadie los podía separar. Luego vino Moshe y dijo, están como perros y gatos aquí. Existe dureza en el corazón del hombre, y existe dureza en el corazón de la mujer. Vamos a darle carta de divorcio, para que se separen. Luego Yeshua viene y dice, así no fue al principio, muchachos. Ahora yo les voy a decir algo. Cualquiera que repudia a su mujer por cualquier causa, hace que ella adultere cuando se consiga otro marido. Y el que lo repudió adultera también si se casa con otra. Pero si existe en ese matrimonio la presencia de fornicación, eso es otra cosa. Entonces vamos a esforzarnos a buscar no las posibilidades para el divorcio, sino para la restauración de la persona y el matrimonio. En esta enseñanza no fomentamos el divorcio para nada. Entonces vamos a revisar el divorcio desde el comienzo de la escritura. En Bereshit aparece la monogamia, y monogamia significa Adán y Hawa hasta la muerte.
Pero luego de la transgresión, aquí aparece la poligamia, que significa tener varias mujeres o maridos. La samaritana, ¿cuántos maridos había tenido? 5 maridos. Entonces, en el principio es el matrimonio monogámico, pero después de la caída aparece la poligamia. Y curiosamente, Yahweh permitió ese tipo de matrimonios. Pero ojo, desde la época de Yahshua en adelante, la poligamia es transgresión. Cualquiera que tenga 2 o más mujeres está adulterando. De la misma forma, la mujer que tenga 2 o más maridos está adulterando. Pero antes de Yahshua era permitido la poligamia. Solo para el varón, el polígamo más famoso es Salomón. 1000 mujeres en total batió el récord. Ahora bien, ¿por qué razón era este tema de la carta de divorcio? Porque la carta de divorcio, según la escritura, se demoraba 3 meses en redactarla. Eso lo vimos en la mañana. El marido no la redactaba ahí mismo, sino que él tenía que buscar al escriba. Y el escriba con los Kuanim tenían que presentar la demanda o queja. Y para que ellos lleven todo ese proceso, tomaba 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque en esos 3 meses sucedía que el hombre con rabia y coraje se calmaba o se le pasaba la ira y se arrepentía y decía: ya no quiero divorciarme de ella, porque era momento de rabia y coraje. Y eso sigue sucediendo hoy en día. ¿Cuántos han querido expulsar a su cónyuge de su casa en momentos de rabia? Ya no la soporto a esta tóxica, pero al día siguiente te arrepientes y piensas las cosas bien. Entonces 3 meses duraba la formulación de la carta de divorcio. Pero los motivos para divorciarse en el Tanaj no era el adulterio, ya que por un lado el varón podía tener más esposas, pero la mujer no podía tener varios esposos. Y por otro lado, el adulterio no era castigado con el divorcio, sino el adulterio era castigado con la muerte. Devarim 22:22 nos dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y también la mujer. Así quitarás el mal de Yasharel. En otras palabras, muerto el adúltero y la adúltera, muerto el adulterio, muerto el perro, se acabó la rabia, para que los demás no hagan lo mismo. Entonces noten esto, que la paga del adulterio no era el divorcio, la paga del adulterio era la muerte. Waikra 20:10 nos dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, es decir, con la mujer casada, si un varón tomaba a una doncella o virgen, no es adulterio. ¿Qué es eso? Poligamia o concubinato, que Yahweh mismo permitió en esa época. Pero algunos ya están echando ojos diciendo: esta enseñanza es para mí. Te equivocas. La poligamia en nuestra época ya está muerto, es transgresión. Así que deja de estar mirando mujeres. Entonces dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán ¿qué? Muertos, cadáveres. Por tanto, en aquella época, fijarse en una mujer casada, ¿qué significaba? La muerte. Cuando en ese entonces el hombre iba con su esposa y pasaba la mujer casada, él no miraba que era una vecina, sino miraba ¿qué? A la muerte. Ahí va la muerte. Es una mujer casada, es la muerte. Ahora en cambio se le llama tentación.
pero en aquella época era la muerte. Otro ejemplo, si había un hombre soltero y se va con una mujer casada, ese soltero muere y la casada también, es decir, la casada es la mismísima muerte. En ese entonces los hombres miraban a la mujer casada, no como una mujer bonita, sino como una mujer con guadaña. Muerte, 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 porque así decía la Torá, y las mujeres casadas no podían ni siquiera coquetear con solteros ni con casados. La mujer que se casó le pertenecía a ese hombre, hasta que la muerte los separe, o hasta que ronque, y el marido le diga chau. Ahora bien, quiero mostrarles que en aquella época existían 3 clases de mujeres. Número 1. En primer lugar estaba la mujer libre, la mujer hija de papá y mamá, de una familia que tiene protección y todo. Esa clase de mujer se llama doncella. Ustedes pueden leer eso en Bereshit 29:18. Por ejemplo, lo que hizo Labán con Jacob, le entregó a Lea y a Raquel. Ellas son 2 mujeres libres, y el hombre tiene que venir y pagar la dote, y hacer todo eso que se llama matrimonio, para pedirla y desposarla. Eso es una mujer libre. Segundo tipo de mujer, en segundo lugar estaba la mujer esclava, la mujer Yasharelim, pero esclava. Ustedes lo pueden conseguir eso en Shemut 21, del 7 al 11. Ustedes lo leen con calma, se los dejo de tarea. La mujer esclava era comprada y posteriormente podía ser una esposa esclava o concubina, o podía ser entregada al hijo del dueño como su esposa, y si ella no agradaba a su amo, no podía ser vendida a pueblo extraño, sino que tenía que ser redimida de la misma parentela. Si su esposo no proveía para ella las necesidades básicas, el dueño de la esclava Yasharelim estaba en su derecho de dejarla en libertad. ¿Por qué? Porque ella pagó la libertad sirviendo como esposa a ese hombre. Ese es el segundo tipo de mujer, la mujer esclava. Tercer tipo, la mujer que ha sido capturado en batallas, mujeres extranjeras que venían también al pueblo. Usted lo encuentra eso en Devarim 21 del 10 al 14. Hombres que tomaban mujer como botín de guerra y después de tenerla como esposa esclava, si no le agradaba más, ya no podían venderla, sino que obligatoriamente la tenían que dejar en libertad. Entonces notarán algo. En la mujer libre existía el divorcio. En la mujer esclava Yasharelim no existía el divorcio, sino que la libertad. Y en la tercera clase de mujer, que era extranjera traída de la guerra, para esa mujer no había carta de divorcio, sino ¿cuál era el pago de ella? La libertad. ¿Están comprendiendo? Leamos nuevamente Devarim 24 del 1 al 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Notarás eso. La mujer divorciada, cásese con otro hombre. Verso 3. Aquí viene el caso de algunos. Pongan atención. Pero si la aborreciere este último marido, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer. Verso 4. No podrá, escucha esto, no podrá su primer marido, que la despidió con divorcio, volverla a tomar. ¿Entienden eso?
Por eso es que tenía que pensarlo bien, porque después, si se arrepiente, ya estando su mujer en los brazos de otro, ya es muy tarde, y eso ha pasado, y está pasando hoy en día. Muchos despidieron a su mujer y ella se fue y se juntó a otro marido. Y ahora el que la despidió está arrepentido y quiere que su mujer vuelva. Pero ¿cómo va a volver si está en los brazos de otro? Esa mujer no puede volver a su primer marido. Está prohibido en la Torá de Yahweh. Por eso el proceso de divorcio duraba 3 meses, para que el marido lo piense bien. La gente generalmente aconseja a las mujeres diciendo: vuelve a tu primer marido, abandona al que tienes y vuelve. Pero la Torá dice: no, 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 no. ¿Por qué razón no? Leamos el texto. El primer marido no podrá volverla a tomar como su mujer después que fue envilecida. La palabra envilecida significa todo lo que ustedes puedan imaginar. Ya fue humillada, fue usada, fue manoseada, fue vuelto nada, porque eso es abominación delante de Yahweh. Y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Por esa razón el hombre tenía que pensarlo bien, pero bien, antes de despedir a su mujer con carta de divorcio. Y lo mismo ocurre hoy por hoy. Algunos despidieron a su mujer, o en su defecto, la mujer los abandonó y se fue con otro varón, y hasta incluso ha engendrado hijos con ese otro. ¿Cómo puede volver esa mujer a su primer marido? Según la Torá no se puede. Si está viviendo con otro varón y tiene hijos, no puede volver. Pero si la mujer cayó en adulterio y se escapó a la casa de su padre y no tiene hijos con otro, entonces el elemento perdón funciona aquí. El marido puede decirle: mujer, yo sé que me has sido infiel con el vecino, pero yo estoy dispuesto a perdonarte, vuelve a casa. Entonces esa mujer puede volver y el matrimonio no sufre ruptura. En la época del Tanaj, la mujer adúltera era castigada con la muerte, lo apedreaban, pero en la época del nuevo pacto Brit Hadashah existe el perdón. Yahshua dijo: compasión quiero y no sacrificio. Por tanto, la mujer que cayó en adulterio puede regresar a su marido, siempre y cuando su marido la perdone. Pero si la mujer que cayó en adulterio va y se consigue otro marido y engendran hijos, ¿podrá regresar a su primer marido? No. Aquí la cosa ya es más grave. La mujer aquí fue envilecida y ya no se puede hacer nada. No puede regresar, ya está envilecida o manoseada. Por tanto, si tu mujer cayó en adulterio una sola vez y te abandonó y está sola, puede regresar. Pero si tiene un marido y está viviendo con él y tienen hijos, ¿cómo quieres que vuelva? Ya no se puede. Caballeros, tendrás que quedarte soltero o buscar otra mujer. Si buscas otra mujer, no estarás en adulterio, porque fue tu mujer la que rompió el pacto matrimonial y tú quedas libre. Por ende, puedes conseguir otra mujer y no estarás en adulterio. A tu mujer que te traicionó, lo dejamos en manos de Yahweh. Pero ahora muchos podrían decir: Yasharel se perdió con sus amantes y Yahweh la perdonó y ella regresó a su lado. Pero eso tiene un misterio. No puedes tomar ese ejemplo y aplicarlo a tu vida diciendo:
mi mujer se perdió con sus amantes y ahora quiere volver a mi lado. Y como Yahweh perdonó a Yasharel, entonces yo también la perdono. Eso no es tan simple como piensas, porque todos sabemos que Yahweh le dio carta de divorcio a Yasharel a las 10 tribus del norte. Se divorció de Yasharel y ella no podía volver a su primer marido, porque Devarim 24 lo prohíbe. Pero entonces, ¿cómo Yasharel ahora regresó a Yahweh? Porque Yashua, el esposo, murió en el Gólgota, y ahí Yasharel quedó libre para casarse con otro. ¿Cuál otro? El que resucitó de los muertos. Así Shaulo lo menciona. Por eso les digo que eso era un misterio. Era necesario que el esposo muriera para que Yasharel pudiera regresar a Yahweh. Por tanto, si quieres aplicar este ejemplo a tu vida, entonces tendríamos el siguiente caso. Tu mujer te abandonó y consiguió otro marido, y está viviendo con él y tiene hijos. Tú estás solo y quieres que tu mujer vuelva, pero tu mujer no puede volver, según Devarim 24, a menos que tú mueras y resucites, y entonces tu mujer puede volver a ti. La cosa se complica aún más. Por eso no traten de separarse de su mujer. Pase lo que pase, tienen que permanecer juntos hasta la muerte, porque de lo contrario, después se arrepienten y quieren regresar con su antigua mujer, pero las cosas se complican, ya no se puede. Pero tú insistes y quieres recuperar a tu mujer y quieres encontrar un argumento en la escritura para volver con tu primera mujer. Entonces aquí te dejo un argumento. Shaulo dijo en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Yahshua para muerte por la inmersión, es decir, en el momento de tu inmersión, tú estás muriendo a tu viejo hombre, y después que sales del agua, tú eres una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es decir, cuando tú haces tu inmersión, literalmente estás resucitando para ser un nuevo hombre. Y si eres un nuevo hombre, entonces tú puedes tomar a tu antigua mujer siempre y cuando ella quiera volver a ti y su postrer marido haya muerto. Ella quedó sola y quiere volver a ti. Y como tú eres un nuevo hombre a través de la inmersión, entonces puedes volver a tomar a tu primera esposa. Ahí tienes un argumento en caso que tú quieras volver sí o sí con tu primera esposa. Las cosas se complican y los requisitos aumentan. Por eso les vuelvo a repetir, piénsenlo muy bien antes de separarse de su mujer. El divorcio no es la salida. Continuemos con la enseñanza. Hemos hecho un pequeño interludio. En el libro de Waikra vemos que los Kuanim no podían casarse con una ramera, ni divorciada ni viuda, pero el Yasharelín común sí podía hacerlo. Waikra 21:7 nos dice: con mujer ramera o infame no se casarán. Le está hablando a los Kuanim, que hoy serían los proclamadores. Los proclamadores no pueden tomar mujer ramera, ni divorciada, ni siquiera viuda, salvo que haya sido viuda de otro proclamador. Eso era la exigencia de los Kuanim. Ahora bien, el Yasharelín común podía casarse con una viuda, con divorciada, y aún podía casarse con una ramera. Y ahí nosotros tenemos el ejemplo de Salmón, que se casó con Rahab la prostituta, y de esa descendencia viene nuestro Salvador Yahshua. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, vamos a ver los casos de prohibición de divorcio en el Tanaj.
Devarim 22 del 18 al 19 nos dice: entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Yasharel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla, no podrá divorciarse en todos sus días. El contexto de este pasaje está hablando de un hombre mentiroso que quiere infamar a su esposa, diciendo que no es virgen. Ese mentiroso era multado y jamás podía dar carta de divorcio a su mujer. Pero si resultaba cierto que su mujer no era virgen, entonces la chica era muerto a pedradas porque fornicaba en la casa de su padre. Así era el castigo en la época del Tanaj. Y ahora vamos a ver otro caso donde no se podía dar carta de divorcio. Verso 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata como dote. Y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no lo podrá despedir en todos sus días. Aquí tenemos a un hombre que no siguió el proceso del desposorio y se comió el pastel antes del cumpleaños, por así decirlo. Ese hombre pagaba una multa al padre de la joven y no la podía dar carta de divorcio jamás. Por tanto, tenemos dos casos en los cuales era prohibido dar carta de divorcio: el hombre mentiroso que quería infamar a su esposa y el hombre que se acostó con la mujer antes de pedir la mano. En ambos casos no existía el divorcio. Ahora bien, nos vamos a mover al Brit Hadashah y vamos a ver algunos detalles interesantes en cuanto al matrimonio. Primera de Corintios 7:12 nos dice: y a los demás yo digo, no el Adón, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, una pagana o filistea, y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? Sepárese para que puedan vivir en Shalom. ¿Dice así? No, no la abandone. Esa es la nueva orden del nuevo pacto. En la época del Tanaj, obligatoriamente tenías que despedir y darle carta de divorcio si tomabas una mujer extranjera. Eso ustedes lo leen en Esdras capítulo 9 y 10. Luego dice en el verso 13: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Por tanto, quítense de la cabeza de que Esdras ordenó divorciarse de mujeres paganas. Y el Tanaj lo dice, y yo prefiero obedecer al Tanaj antes que a Shaulo. Eso es error, amigos. En el nuevo pacto ya no se puede despedir al cónyuge incrédulo, siempre y cuando ese cónyuge quiera vivir contigo. Pero si quiere irse, entonces que se vaya, porque Shaulo dice: en tal situación el creyente no está en esclavitud, porque a Shalom nos llamó Yahweh. Ahora bien, ¿por qué razón ordenó Yahweh divorciarse de mujeres paganas o extranjeras? Porque Yahweh conocía que lo inmundo corrompe a lo kadush. Ageo 2:11 nos dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Pregunta ahora a los Kuanim acerca de la Turá, diciendo: si alguno llevare carne consagrada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare lejem, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será consagrada?
inmunda? Y respondieron los Kohanim y dijeron, no, no es así. Lo Kadush no consagra lo inmundo. ¿Por qué? Porque así era en el Tanaj. Y aquí viene lo interesante. Verso 13. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los Kohanim y dijeron, inmunda será. Entonces las cosas inmundas vuelven inmundo lo Kadush. Eso estaba ocurriendo en la época del Tanaj. Una mujer pagana contaminaba a un Yasharelim. Por eso era obligación separarse de una mujer pagana. Pero en el nuevo pacto, Brit Hadashah, Yahshua prohíbe la disolución del matrimonio mixto. Para los matrimonios ya constituidos, el Mashiach enfatiza en la consagración de la inconversa y no en la contaminación del creyente. Ahora las cosas cambiaron. Ayer un incrédulo contaminaba al creyente, pero ahora el creyente consagra al incrédulo. Primera de Corintios 7:14 nos dice, porque el marido incrédulo es consagrado en la mujer, y la mujer incrédula es consagrada en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son kadushim. Aquí hay un detalle muy importante. Algunas mujeres podrían decir, ¿te das cuenta, marido? Tú me consagras a mí, yo soy kadush. Cuando suene el shofar, mi alma volará, y yo sigo viendo mi novelita. Te agradezco por el dato. Mira con claridad a qué está haciendo referencia. Dice que la mujer impía o incrédula se consagra en el hombre creyente solamente en el acto sexual, en ese momento nada más, porque el contexto dice, de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son kadushim. Basta que uno en el hogar sea creyente, los hijos nacen bajo bendición. Finalmente, para terminar, decimos lo siguiente: Yahweh no quiere el divorcio. Es más, en Malaquía 2:16 Yahweh dice: aborrezco el divorcio, aborrezco a todo aquel que abandona a la mujer de su juventud. Pase lo que pase, no se divorcien. Si se han defraudado, perdónense y sobre todo, vístanse de Aevá, que es la unión perfecta.